En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. El tema para esta mañana es comunidad de creyentes. Comunidad de creyentes. Qué difícil es hacer comunidad. La mayoría de nosotros sí entendemos que el diseño que Dios ha hecho de nosotros es para vivir en comunidad. Pero hay una tendencia que no ha decaído a lo largo de la historia hacia el individualismo, hacia la autosuficiencia, a tratar de vivir por nosotros mismos. Los medios de tecnología ahora parece que favorecen ese sentido y ese espíritu cuando las conversaciones ya no son tan personales como eran en otro tiempo, cuando podía las personas buscar el rostro del otro para comunicar y para comunicar no solamente en palabras, sino también en expresiones faciales o corporales y de igual manera recibir comunicación de los demás. Ahora el Facebook o el Twitter o los mensajes que se envían a través de los dispositivos electrónicos distancian cada vez más la interacción humana. Sí es cierto que puede ser muy efectiva esa comunicación, pero no menos cierto es que esa manera de comunicar va poniendo barreras entre las personas y va aislando y apartando a las personas entre sí. Y mencionado eso en el ámbito de la iglesia, qué importante es que la iglesia no pierda ese sentido de la comunidad, ese sentido de la humanidad, ese sentido de sabernos parte de una congregación, de saber que formamos parte de un cuerpo, que estamos unidos entre sí, que nos unen factores, cosas tan comunes entre nosotros. Una de las exhortaciones que Jesucristo diera a sus discípulos es que se amaran unos a otros. Y Él dijo, en esto van a conocer que sois mis discípulos. No mencionó las actividades por las actividades mismas, pero Él dijo, en que os améis los unos a los otros, como yo los he amado también a vosotros. El deseo de los apóstoles al principio era que ustedes, hablándonos a nosotros, tengan comunión con nosotros. El éxito, la fortaleza de la iglesia reside en la comunión que pueden tener los creyentes entre sí y estos desde luego con el Señor, con el Hijo y con el Padre. Nuestra comunión es con el Hijo y con el Padre, decía el apóstol Juan en su carta, y así debe ser también nuestra comunión. Pero si nuestra comunión es con el Hijo y con el Padre, se debe expresar de manera horizontal, y esa manera horizontal de expresarse es amándonos entre nosotros, haciendo comunidad entre nosotros. De esto estaremos hablando entonces en esta mañana. La proposición del mensaje es, porque Cristo es cabeza de la iglesia y cada uno miembros de su cuerpo, debemos permanecer en comunión para ser y para hacer comunidad entre nosotros. Cuando la iglesia primitiva comenzó a crecer, comenzó a desarrollarse, comenzó a representar un problema para el propio imperio romano, las autoridades romanas y las mismas autoridades judías eclesiásticas trataron de conocer más el corazón de esa comunidad apenas naciente. Querían saber dónde estaba el líder, cuáles eran sus fortalezas, qué eran sus debilidades, si en verdad representaban o no representaban un peligro para el gobierno y para el imperio. Y uno de los reportes más impresionantes que se dieron acerca de los primeros creyentes es la fuerza de ellos. La fortaleza entre ellos está en cómo se aman. Mirad cómo se aman. Y eso, desde luego, era impresionante. Esa era la fuerza. El vínculo perfecto de la unidad es el amor. Número 1, entrando en la idea del sermón. La comunidad se construye a partir de la comunión. La comunidad se construye
a partir de la comunión. Y estamos diciendo, hermanos, que la comunidad se construye. Justamente estamos hablando no de un grupo de personas, no de un aglomerado de personas, no de la expresión más general que decimos cuando hablamos de una comunidad. No hablamos de la comunidad como la sociedad, no hablamos de la comunidad como una población identificada solamente por su ubicación geográfica. Pero cuando hablamos de la comunidad, y particularmente cuando estamos hablando de la comunidad de creyentes, nos estamos refiriendo, sí, a un grupo de personas, también en alguna forma ubicados en una posición y condición geográfica, y no necesariamente. La Biblia, cuando refiere a la iglesia, la refiere en sentido singular y también la refiere en sentido plural. La Biblia sí habla de una iglesia con matices de carácter general y universal, pero también habla de una iglesia con matices de ubicación geográfica y local. Y en ese sentido es que en esta mañana quisiéramos abundar. ¿Por qué? Porque Jesucristo está enseñando a sus discípulos a lo largo de esta presentación que Marcos nos hace de su evangelio, y notamos al Señor como maestro enseñando, dando instrucciones a sus discípulos vez tras vez. Pero parece que hay una lección que ellos no han terminado por aprender. Y cuando entramos en este versículo 33 del capítulo 9 del Evangelio de Marcos, nosotros vemos a los discípulos haciendo ¿qué cosa? Disputando entre ellos, debatiendo, discutiendo. ¿Y qué es lo que están discutiendo? No es un tema que tiene que ver con el propósito de la misión. No es un asunto que tiene que ver con la teología del ministerio. Pero ellos vienen discutiendo en el camino sobre ¿qué cosa? Sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Quién de ellos tendría el sitio de privilegio? ¿Quién de ellos sería la mano derecha, por decirlo de alguna manera, del Señor? ¿Quién estaría en una posición de autoridad y no de servicio? Y esto venían disputando en el camino. Dice la palabra de Dios que el Señor les dio una instrucción, versículo 35, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y entonces llamó a un niño y lo colocó en medio de los discípulos para decirles: el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí, y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me envió. Y en ese contexto es que los discípulos, particularmente Juan, le dice al Señor: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque él no nos seguía. Hay uno que hemos visto que hace las cosas muy parecidas a lo que nosotros hacemos. Nosotros, en tu nombre, hemos visto cosas extraordinarias y aún hemos visto cómo aún los demonios se nos sujetan. Por cierto, el domingo pasado por la mañana apenas predicamos sobre ese pasaje donde el padre de familia con el hijo que estaba poseído de un espíritu inmundo dijo: traje a tus discípulos a mi hijo para que lo sanaran, y no pudieron. Pero ahora ellos están diciendo, qué contraste, vimos a uno que echa fuera demonios en tu nombre. Él no es de nuestro grupo, no forma parte de nuestra comunidad, no es de nuestro equipo, no juega en nuestro campo. Y sin embargo, lo que vimos es que sí echa fuera demonios. Y también observamos que echa fuera demonios en tu nombre. Y esto implica en tu autoridad, con tu potestad.
Seguramente este hecho de que esta persona echaba fuera demonios en el nombre de Jesús trae implícito el hecho de que conocía a Jesús, creía en Jesús, que esta es una persona que en verdad tal vez no nominalmente era un discípulo de Jesús, no estaba allí entre ellos, pero por lo que vemos y por lo que hacía, sabemos que esta persona sí era uno usado y usando el nombre del Señor para hacer las cosas que hacía. Pero los discípulos están sorprendidos y ellos están diciendo, ¿por qué? ¿Por qué esta persona que no pertenece a nuestro grupo hace estas cosas que hace? Y Juan dice, apropiándose desde luego de la voz dominante de los discípulos, nosotros se lo prohibimos. Nosotros le dijimos, tú no puedes usar el nombre de Jesús. Eso es exclusivamente nuestro. Es de nuestra propiedad. Nosotros somos los únicos que podemos hacerlo. Para que puedas hacerlo, tú tienes que pertenecer a nuestro grupo. Y tú tienes que hacer como nosotros hacemos. Y si no cumples con estas reglas, entonces tú no tienes autoridad, no tienes la credencial, la patente que te autoriza para hacer lo que estás haciendo. Palabras más o menos, pero lo cierto es que en eso va implícito lo que Juan está diciendo cuando afirma, se lo prohibimos. Y esto nos muestra una cosa, hermanos, qué difícil es hacer comunidad. Puedo hacer comunidad con aquellos que tienen los mismos afectos que tengo, los que tienen las mismas preferencias que yo tengo, los que piensan y hacen como yo hago, pero a los que no, los que me son simpáticos, sí, pero algunos me son antipáticos. Y con estos cuesta trabajo poder integrarme y también cuesta trabajo poder integrarlos. Y por eso pienso que el círculo de comunidad debe ser un círculo muy cerrado y debe ser un círculo muy exclusivo. No sé si estoy comunicando exactamente la idea que quiero comunicar, pero lo que estoy diciendo, hermano, vamos a ir al bosquejo, inciso A, la comunión es compartir una vida en común, y esto sí es cierto, compartir una vida en común, pero compartir una vida en común no quiere decir hacer y ser exactamente iguales. No quiere decir observar las mismas formas de proceder. La coincidencia no está tanto en las formas como debe estar en el fondo. Para algunas personas la forma es fondo. Y eso sería materia de discusión. Pero lo que estamos diciendo ahora, hermano, es que nosotros hacemos formas en muchas cosas y a veces somos tan exclusivistas que no somos capaces de poder interactuar con otros, y no me refiero solamente al hecho de interactuar, sino me refiero al hecho de tener comunión. Lo que Juan está diciendo, y vaya conmigo ahí a 1 de Juan capítulo 1, este mismo Juan, que estaba diciéndole al Señor, y se los impedimos y se los prohibimos. Cuando escribe su carta primera, dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lea conmigo el versículo 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Ahora Juan está diciendo, nosotros, los apóstoles, queremos que ustedes, los discípulos en cualquier lugar del mundo, en cualquier época, también tengan comunión con nosotros. Ahora Juan sí está entendiendo qué necesario, qué importante es tener una vida en común. Donde quiera que estamos,
No me refiero solamente al hecho de congregarnos, porque la congregación puede ser el resultado de una tradición. Porque el congregarnos para la adoración puede ser la expresión de una adoración religiosa. No es ese el asunto que estamos tocando. El asunto que estamos tocando es que la comunión se construye, o la comunidad se construye a partir de la comunión, y que la comunión es compartir, ¿qué cosa? Una vida en común. De esto es de lo que estamos hablando, de ser capaces de compartir una vida en común. ¿En común con quién? En común con Cristo primero. Nuestra comunión es con Él, con el Hijo y con el Padre, dijo Juan. Y cuando habla de la comunión entre ellos, está hablando de la comunión de aquellos primeros que el Señor llamó, de aquellos que vivieron y estuvieron con Él, de aquellos que compartieron y aprendieron de Él, de aquellos que sí todavía tenían muchas diferencias, tenían muchos defectos, sí eran muy diferentes en cuanto a su personalidad y en cuanto a sus procederes, eran muy diferentes en muchos aspectos, pero la unión y la comunión de cada uno de ellos la vimos en cómo terminaron su vida. Todos ellos por la misma causa, en sacrificio. Pero más allá de eso, cuando observamos el capítulo 2 del libro de los Hechos, nosotros encontramos la iglesia comenzando. Y una de las cosas que la Biblia nos informa de la comunidad primitiva, de la iglesia apenas en ciernes, es que estos hermanos, dice la Biblia, permanecían juntos. Sentido, desde luego, de unión y comunión. Y no estoy diciendo que este es un elemento indispensable para la comunidad y la comunión, pero esto es algo de lo que ellos hacían. Otra de las cosas que dice la palabra de Dios que ellos perseveraban, es que perseveraban en la doctrina. Una manera de tener comunión y no necesariamente estar en una reunión juntos. Otra de las cosas que ellos permanecían prevalecían en las oraciones, una manera de tener comunión y no necesariamente estar juntos. Una de las formas en las que ellos expresaban su comunión era en el partimiento del pan, a lo que llamamos precisamente la comunión de los creyentes, o la cena del Señor. Una de las cosas en que ellos prevalecían, y esto es lo que quiero enfatizar, es justamente en la comunión. Eran como uno, donde quiera que estaban, y a donde quiera que iban, aunque no estaban juntos. Las personas que les conocían allá en el taller, o en el campo agrícola, o en el lugar de la ciudad urbana, o donde quiera que ellos estaban, la gente que les conocía les podía identificar que tenían algo en común con otros que de igual manera conocían. Y a las personas, por el estilo de vida que observaban y por cómo vivían, les identificaron como creyentes, les identificaron como cristianos, y así se les comenzó a llamar cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Y qué era la razón? ¿Por qué les llamaron cristianos? Por las cosas que tenían en común. Las cosas que ellos tenían en común a Cristo. Es lo que les dio el título de cristianos. Y esto es lo que nosotros debemos buscar y debemos observar. Otra vez, hermanos, la comunidad de creyentes se construye. No se da en automático. Se construye.
Y eso implica, se trabaja, se aporta. No estamos a la expectativa solamente esperando que los demás hagan comunidad con nosotros, sino que nosotros tenemos que buscar construir la comunidad con otros. Tenemos que aportar, tenemos que ceder, tenemos que aceptar, tenemos que sobrellevar, tenemos que perdonar. Y desde luego el vínculo perfecto que hace la comunión es, tenemos que amar unos a otros. Pero este es el ingrediente que no observamos en aquellos que sí eran discípulos y que a estas alturas tenían mucho conocimiento y tenían también mucha experiencia, y sí es cierto que estaban juntos, pero estando juntos probablemente sí se amaban entre ellos. Por cierto, no se amarían tanto cuando estaban tratando de ganar la posición de privilegio. Y eso les había llevado al punto de discutir y de disputarse el puesto. Pero mucho más difícil cuando vieron a otro. Estoy seguro, porque eso implica lo que Juan dice, se lo prohibimos. ¿Qué imagina usted que hicieron ellos? Se lo prohibimos. Se pusieron de acuerdo. Tal vez uno de ellos, no sé cuál, de ellos le diría a los demás, ¿ya observaste? ¿Ya viste? Me enteré que hay uno que también predica, que también habla de Cristo y que también en el nombre de Cristo hace señales al punto de que incluso echa fuera demonios. ¿Qué les parece? Y ellos comenzaron a discutir sobre el tema, sobre el asunto y dijeron, eso no está bien, eso no es correcto, eso debemos impedirlo a como dé lugar, tenemos que abordar a esa persona, tenemos que confrontar a esa persona y ¿sabes qué? Tenemos que eliminar a esa persona porque no pertenece a nuestro círculo. ¿Es amor? Probablemente algunos podrían argumentar, no, pero es lealtad al maestro. Pero es signo de solidaridad entre ellos, que sí forman un grupo compacto y unido. Pero no es esto lo que enseña el Evangelio y no es este el ejemplo que el Señor nos da cuando Él dice que se amen. Es cierto que deben tener comunión, pero no son únicos. Hay muchos como ustedes. Hay muchas personas fuera del alcance de ustedes en su relación personal y están haciendo lo mismo que ustedes. Y si no son contra nosotros, son por nosotros. Si hay ciertos matices que tienen que observarse. No estoy diciendo, hermano, no estoy predicando un mensaje ecuménico. Estoy hablando, desde luego, de comunidad a partir de la comunión. Y estoy hablando de la comunión en la unidad de la fe. Y en la unidad del Espíritu. Pero aún sobre este mandato de la unidad de la fe y del Espíritu, nosotros anteponemos nuestras preferencias y nuestros prejuicios. Y esto rompe el sentido de la comunidad. Pudo bien haber dicho el Señor, ¿y ustedes con qué autoridad prohíben? ¿Cuándo recibieron ustedes la autoridad y cuándo recibieron ustedes la exclusividad? ¿No deberían estimar un privilegio el ser llamados y el aceptar que otros, igual que ustedes, también serán llamados? Y que justamente la misión es a llamar a otros de diferentes nacionalidades, de diferentes culturas, de diferentes trasfondos, de diferentes preferencias, otra vez, en la manera de hacer las cosas. Pueblos, razas, naciones y lenguas de toda la tierra. El apóstol Juan vio en la revelación del Apocalipsis, en la presencia del Señor. La comunión es compartir una vida en común, inciso A, pero inciso B, la comunión es colaboración, no competición. ¿Entendemos eso? La comunión es colaboración, no competición.
Y a veces, hermanos, si no somos capaces de hacer comunidad hacia el interior de una iglesia local, ¿cuánto más trabajo nos representa hacer comunidad hacia el exterior? Porque no podemos muchas veces perder ese sentido que tenemos natural, inherente a nuestra naturaleza carnal y humana, de creer que todo es competencia. En el sentido, sí es cierto, ahora la educación se basa también en competencias. Este sentido de desarrollar habilidades y capacidades sí es correcto, pero no para competir, sino para hacer equipo, para colaborar. La comunión es colaboración. No es competición, que es una de las actitudes que generalmente se asumen cuando hay competición. Una de las actitudes más comunes es la descalificación. Vamos a eliminar al que nos representa mayor peligro, y entonces el campo nos queda libre. Y a veces, hermanos, como creyentes, este es un obstáculo para hacer comunidad. Vemos al compañero, vemos al que está al lado, vemos a veces a nuestro hermano, no como un colaborador, sino lo vemos como un competidor. Y mira, yo tengo tanto tiempo aquí, y este otro acaba de llegar. Y ya tiene un privilegio y una posición mayor. Y tratamos de aplicar los conceptos de escalafón, de méritos por antigüedad, de posiciones por habilidad, o de posiciones por simpatía. E iniciamos una carrera que a veces es de competición y no de colaboración. Y hermanos, muchas iglesias que en otro tiempo eran unidas y fuertes, iglesias que iban bien, que corrían bien la carrera cristiana, en alguna manera fueron disuadidos a seguir adelante, y algunos fueron contaminados por ese veneno de la división y de la competición, y acabaron con el sentido y con el espíritu de la comunidad. Vimos a uno haciendo lo mismo que nosotros, y nosotros se lo prohibimos. Hermano, ¿de qué maneras nosotros estaremos estorbando? Quizá no prohibiendo de manera verbal, quizá no confrontando a una persona para decirle que no haga lo que está haciendo, pero en alguna forma sí obstaculizando, sí estorbando, sí impidiendo que se hagan aquellas cosas que nos parece a nosotros que nosotros las deberíamos hacer, o que nosotros tenemos la habilidad para hacerlo mejor que el otro, que es nuestro privilegio, y que ese privilegio no se puede ceder y no se puede conceder a otra persona, y esto estorba el sentido de la comunidad. Por eso de lo que estamos hablando en esta mañana es de construyendo la comunidad. La comunidad o la comunión es compartir una vida en común. La comunión es colaboración, no competencia. Inciso C, la comunión es conciliación, no controversia. La comunión es conciliación, no controversia. Y con esto de conciliación es donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre. 2 o 3 personas en el nombre del Señor se ponen de acuerdo sin discusión. ¿Está de acuerdo? Cuando nos une el nombre del Señor, cuando lo hacemos en el nombre del Señor, uno que es humilde, uno que cede, uno que se despoja de sí mismo, uno que no piensa en lo suyo, antes bien piensa en lo de los otros. Ese no tiene problema para encontrar el acuerdo y la armonía con los demás. Por eso el salmista dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y hermano, no es posible a nosotros
estar en armonía si dejamos brotar de nosotros nuestros propios deseos, intenciones y pasiones. Pero sí es posible estar en armonía entre nosotros si nos reunimos en el nombre de Cristo. Si Cristo y el amor de Cristo es el vínculo que nos une, entonces no es difícil hacer comunidad. Cuando tenemos como alta prioridad y como alta preferencia al Señor y a su obra, entonces resulta fácil. ¿Cuántas veces habremos excluido personas porque no nos pusimos de acuerdo? La comunión es conciliación, no es controversia. Las discusiones en las sesiones de negocios de tantas iglesias son la expresión de sus contenciones y de sus divisiones. Ese espíritu que privaba en la iglesia de Corinto, en el que el apóstol Pablo refiere a una iglesia inmadura, una iglesia teológicamente preparada, pero en el sentido más práctico, impreparada, para poder interactuar entre ellos en comunidad, porque la comunidad se construye. La comunidad se construye. Qué difícil es actuar en comunidad y qué difícil es para las iglesias hacer alianza con otras iglesias para colaborar en el ministerio. Inciso D. La comunión es compañerismo, no canibalismo. La comunión es compañerismo, no canibalismo. Una de las advertencias que tenemos es cuidado de no caer y de no terminar comiéndose unos a otros. Lo que debería prevalecer otra vez es el amor. No digo la simpatía, porque al fin y al cabo puede ser que no pensemos igual, que no estemos de acuerdo en algunas cosas con algunas personas, pero en lo esencial, en lo sustancial, en lo que tiene que ver con la obra, ponernos de acuerdo. Cuando pensamos en el poder de esa iglesia primitiva, como un grupo de personas tan reducido comenzó a desarrollar un crecimiento tan explosivo. ¿Y cómo es que ese crecimiento explosivo, que no era superior ni en número ni en fuerza a la fuerza del imperio, logró derrocar el imperio? Permear todas las fronteras y extenderse hasta lo último de la tierra. Hermano, la fuerza de esa iglesia era que se podía decir de los enviados del imperio: mirad cómo se aman, cómo se aman. Eso es lo que hace la diferencia, para que así los que están alrededor, viendo nuestras buenas obras, la buena obra, la obra más perfecta, es la obra del amor, de la aceptación y del perdón entre nosotros. Cuando personas vean eso fuera de la congregación, cuando personas vean eso en el seno de nuestra casa, cuando personas vean eso en nuestra interacción laboral o social, o donde quiera que nos movemos, cuando las personas puedan decir: mira, yo no sé cómo se llama su iglesia, no sé a qué religión pertenece,
No sé cuánto sabe y cuánta razón tiene, no lo puedo explicar, no le conozco de fondo, pero nada más he observado, y al observar a esta persona he notado que su cualidad sobresaliente, lo que se puede notar, lo que se puede ver, el sello característico de su personalidad es el amor. El día que eso sea de esa manera, entonces las personas que están alrededor de nosotros glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos, viendo la buena obra, la obra de la construcción, de la comunidad, por la comunión del amor, que es el vínculo perfecto. No estaba pasando así con los discípulos. Y se lo prohibimos. ¿Y por qué? Porque no nos sigue. ¿Y qué supones? ¿Que tiene que congregarse donde te congregas tú? ¿Que tiene que estar en el sitio donde tú estás? ¿Que tiene que llamarse como tú te llamas? No. Busca que tenga comunión contigo. En la fe y en el Espíritu. Eso es lo que cuenta. Llámese como se llame, viva donde viva. Y es mucho decir para bautistas fundamentalistas. Aunque su denominación no sea fundamentalista. Pero sí que tenga comunión. Porque la comunión es entre nosotros. Y ellos con nosotros. Y ellos y nosotros con el Hijo y con el Padre. Este es el deseo de Juan. Y esto es lo que Juan dice en esa primera carta que hemos leído. Punto 2. La comunidad se construye pagando un alto costo. Sí, es cierto, la comunidad se construye a partir de la comunión. Es elemento fundamental para que haya comunidad, es que haya comunión. Pero para que haya comunión se requiere pagar un costo. La comunión, hermano, no se da de manera automática otra vez, no es gratuita, tiene un precio y es un precio alto. Y ese precio alto para lograr la construcción de la comunidad se tiene que pagar. El Señor, inmediatamente después, y tengo que aclarar que el pasaje parece que no lleva una secuencia lógica, ¿verdad? Y a veces cuesta trabajo armar el bosquejo lógico. Si el pasaje trata un tema y luego parece que nos lleva a otro tema, pero no es así el pasaje, nada más digo que parece que no tiene una secuencia lógica, pero sí la tiene. Y tratamos de encontrar la conexión. La segunda parte del bosquejo. La comunidad se construye pagando un alto costo. Vamos a leer la segunda parte. Hasta el versículo 48, del versículo 42 hasta el 48, vamos a leer juntos. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. La comunidad se construye pagando un alto costo. Inciso A, el costo de evitar ser tropiezo para que otros no caigan. Dijo el Señor, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. A propósito de que el Señor les dice esto, a propósito de lo que ellos están planteando,
maestro, encontramos a uno que usa tu nombre. La verdad es que hace tantas cosas parecidas a nosotros, con una diferencia. ¿Qué era la gran diferencia? No nos sigue, no pertenece al grupo. En todo lo demás no están cuestionando nada. Es probable que esta persona sí pensaba como ellos y sí actuaba como ellos. El común de él y ellos era el nombre, lo que implica la autoridad de Cristo. Es decir, era un cristiano. Pero este no andaba entre ellos. Este es el problema para los discípulos. En ese sentido, el Señor dice, mira, cualquiera de vosotros que hace tropezar. Ahora encontramos la conexión entre aquello y esto. A uno. Entendámoslo así, que no anda entre nosotros, pero que sí está por nosotros. Porque sí actúa en el mismo nombre. Porque está a favor de la misma causa. No seas para él y no seas para ellos una causa de tropiezo. Y puede tomarse en ese sentido particular y puede ser también en un sentido más general. Lo cierto es que el llamado aquí y la exhortación aquí es a los discípulos, a ellos y a usted y a mí. Y a nosotros nos dice el Señor, ten cuidado, que tú no seas una causa de tropiezo para otros. No tolero el que tú seas tropezadero. Se espera de ti que construyas, que seas piedra de edificación, que seas piedra viva que se añade a la construcción, sobre la piedra angular, pero que no seas piedra de tropiezo. Que no seas piedra de tropiezo. Y hay muchas maneras en que nosotros podríamos ser piedra de tropiezo para otros. Hay maneras claras que podríamos enumerar como una larga lista y probablemente todavía, por más que sea exhaustiva la lista, habrá cosas que habremos omitido que de igual manera serán causa de tropiezo para otros. No solamente acciones, sino también omisiones. Y puede ser que alguna vez su falta de fidelidad a congregarse en la iglesia local sea para otros una causa de tropiezo. Pero sin duda, en la manera más general, su forma de comportarse hacia afuera o hacia adentro puede ser para otros más débiles en la fe una causa de tropiezo. ¿Está de acuerdo? ¿Está conmigo en la idea? Y piense, hermano, esta mañana, ¿qué cosas podrían representarle a otra persona ser una causa para tropezar? No estamos hablando de personas que son fuertes en la fe. Hay personas que han alcanzado desarrollo y madurez espiritual y pueden resistir ante los problemas. Y no fácilmente tropiezan, por más que otros sean causa de tropiezo. Pero aquí está hablando el Señor de las personas que son débiles, de aquellos que por su propia naturaleza están expuestos a la caída, que todavía, tal vez por ignorancia o por falta de su madurez espiritual, ponen los ojos sobre las personas. Y usted diría, no deben poner los ojos sobre personas, todos somos imperfectos. Y sí es cierto, pues tenga cuidado, porque en sus imperfecciones no solamente usted puede sufrir la consecuencia de su propia caída, sino que usted puede ser causa para la caída de otros. Usted puede decir, yo asumo mi responsabilidad. Y si yo hice mal, pues asumo las consecuencias. Pues las consecuencias no son solamente sus propias consecuencias,
son las consecuencias que tienen que ver con haber causado tropiezo a otros, además de su propio tropiezo. Por eso el Señor está diciendo aquí, cualquiera, y puede ser otra vez cualquiera, aún personas maduras, aún personas líderes, aún personas sencillas, eso no importa, porque hermano, al pensamiento, a la perspectiva de otras personas alrededor de nosotros, no importa quién es, pero si a usted le asocian como un creyente y luego le ven haciendo lo que no es propio de un creyente, usted puede ser la causa, porque una persona no se acerca, no cree, no quiere y no conoce a Cristo a causa del tropiezo. Y el tropiezo el tropiezo es un resultado, pero hay una causa del tropiezo. ¿Qué es? La piedra. La piedra que provocó el tropiezo. Y cuídese de no ser piedra de tropiezo. Y eso le lleva a considerar no solamente lo que usted hace en su propio perjuicio, pero en perjuicio de los que están alrededor suyo. Y no solamente su familia, sino la familia de la fe. ¿Cómo puede ser causa de tropiezo? Y tal vez usted dirá, sí, pero no me vieron. Pero me cuido. Oh, me escondo. No olvide que como creyentes somos una carta abierta, leída de toda la gente. La gente sí tiene ojos, sí ve y sí escucha. Y no importa en qué usted trate de justificarse, ellos sí ven y saben, le han oído a usted que alguna vez dijo que era cristiano. Y a veces hasta tiene la osadía de querer compartirles después de lo que hace. Y el Señor está diciendo, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. No solamente muere, pero ni tiene siquiera derecho a funeral. ¿Verdad? Pues ahí queda, ahogado en el fondo del mar. Una piedra de molino no es una piedra pequeña. Una piedra pequeña puede hacer tropezar, pero una piedra de molino atada al cuello era la piedra que movía el asno en la molienda. Una piedra enorme. Y esa piedra atada al cuello y arrojada al mar. Ahora, el Señor está usando tal vez una figura más o menos gráfica, solamente para ilustrarnos una verdad teológica. Y está usando esa figura de la literatura, que es la hipérbole, para decirnos, mira, mejor, esta es la comparación. No está usándose en el sentido más literal, pero está diciendo, esto sería el equivalente si una persona hace tropezar, aunque sea pequeña piedra, a uno de mis pequeños, mejor le fuera esta consecuencia. Para ilustrarnos, hermano, lo grave, lo delicado, lo serio que es ser piedra de tropiezo. Porque ser piedra de tropiezo es destruir la comunidad, no es construir. Y una comunidad cristiana se construye. Y se construye a partir de la comunión. Y la comunión es como uno. Y ese paradigma y modelo es el Señor, como Él. Inmediatamente después, el Señor se dirige a los no creyentes. Aquellos que están vacilantes entre tomar una decisión para formar parte de la comunidad y no formar parte de la comunidad. Aquellos que están convencidos intelectualmente que sí, yo quiero pertenecer, yo quiero ser como
Cristo. Y yo quiero ser como los que son de Cristo. Me interesa, desde luego. ¿Cuántas veces ha hablado usted con personas y dicen, ay, sí, estoy de acuerdo, no, sí, la Biblia sí tiene razón, no, sí, lo que usted dice es la verdad, pero, y siempre anteponen a la decisión un pero. Y a ellos también se dirige el Señor en esta porción, a partir del versículo 43 y hasta el versículo 48. Y en el versículo 43 el Señor dice, mira, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y entonces el Señor nos da una ilustración. Nos da el Señor una gráfica, nos presenta un cuadro, nos pinta un cuadro y nos dice, si tú estás intelectualmente convencido que lo ideal para tu vida y para la vida de los tuyos es pertenecer a la comunidad cristiana, es convertirte a Cristo, y estás contendiendo contigo mismo, porque hay una lucha interna que tú libras, y tú dices, sí, estoy de acuerdo, me conviene ser cristiano, y quiero ser cristiano, pero hay ciertas cosas que te impiden tomar la decisión. ¿Qué cosas pueden ser? ¿Qué cosas pueden ser? ¿Con qué cosas luchaste antes de tomar la decisión? ¿Con qué cosas sigues luchando ahora? ¿Con qué cosas luchan las personas de afuera? Un joven vino delante del Señor y se postró a sus pies y le dijo, maestro, bueno, ¿haciendo qué cosa puedo heredar la vida eterna? Ahora este hombre estaba convencido de la bondad de la vida eterna, de la necesidad de la vida eterna. Era inminente para él elegir la vida eterna. Y está allí. Y el Señor le dice, ¿sabe los mandamientos? Y él dice, sí. Desde que soy un niño he recibido instrucción acerca de los mandamientos. ¿Los conoces bien? Sí. ¿Los has guardado? Sí. Los he guardado. Y esperando tal vez hacerse acreedora, no tienes más que hacer, ya eres parte de la comunidad. El Señor le dijo, te falta una cosa. Ve y vende lo que tienes. Ahora, esta también es una figura de hipérbole, porque el Señor no exactamente en el sentido literal nos dice eso, pero está diciendo, mira, aquellas cosas que te impiden tomar la decisión, son cosas que tú tienes que cortar, que tienes que sacar de ti. Y mientras no cortas o sacas esas cosas de ti, entonces tú no vas a tomar la decisión. Y si no tomas la decisión, esta es la consecuencia. Tu decisión es una decisión de vida o muerte, es una decisión de vida o muerte. Si tú decides por cortar las cosas que te impiden, y me sigues, tienes la vida. Pero si tú decides conservar las cosas que te impiden y no me sigues, ¿qué tienes? La muerte. ¿Dónde? En el infierno. Es la muerte eterna. Es la muerte eterna. Y hermanos, el infierno, para los judíos, a los que Jesús está hablando, tenía una connotación, tenía una imagen muy cotidiana que ellos veían. Esta idea es el Gehenna, que también implica el valle de Hinnom, que también implica el lugar donde se habían y se ofrecían sacrificios al dios Moloch. Y esto implica que algunos de los
líderes de Israel, entre otros Josías, que destruyó todo lo que tenía que ver con la idolatría, queriendo borrar la imagen que daba. El valle de Hinnom o de Gehenna convirtió aquel lugar en un basurero. Era el basurero de Israel. Cuando estuvimos en Jerusalén vimos ese sitio. Estuvimos en observar esa especie de arroyo, de valle, donde se depositaba la basura de la ciudad, fuera de los muros de la ciudad, desde luego. Y la imagen que nos da es muy gráfica, la que nos da aquí el Señor, ilustrando a los discípulos sobre el sitio de destino para las personas que no toman una decisión por Cristo. Y les dice, ese valle, ¿has visto ese valle de Gehenna? ¿Has visto ese valle de Hinnom? ¿Has visto ese valle de basurero? ¿Y qué has observado en ese basurero? El fuego de ese basurero nunca se apaga, porque cuando va terminándose allí la basura, llegan más para echar más basura, y continuamente se está echando basura, y la basura está dando materia para el fuego, y el fuego continúa, y tú puedes observar que entre la putrefacción de aquella basura, el gusano está allí, también se reproduce y no se muere. Y esa es la imagen que el Señor está dando para ilustrar solamente el hecho del castigo eterno. Y decir, esta será la consecuencia. No lo tome en el sentido estrictamente literal, pero es una manera de ilustrar. Así como está ilustrando el Señor este hecho de no lo tome en el sentido estrictamente literal, cuando el Señor está diciendo, corta tu mano. Corta tu mano. Mejor te es entrar manco a la vida que con las dos manos al infierno. Otra vez, se está usando una figura que dijimos que era hipérbole, para ilustrarnos. Es quizá un lenguaje exagerado, para enfatizar una verdad espiritual, y en la verdad espiritual decirnos el Señor, mira, si tu problema es tu empleo, en donde estás tan arraigado a ese empleo, estás allí y tú no tienes tiempo para cosas espirituales, porque tú dices, no, hay que trabajar, hay que producir, hay que ganar, hay que ascender en la posición, hay que tener éxito, y esa es tu afán, y ese es tu deseo de vida. Es tu mano derecha. En eso estás apoyándote para vivir. Y qué paradoja. Esa mano derecha que te está costando la vida, te va a hacer perder la vida. ¿Sí me explico? A causa de esa mano en la cual te sostienes en la vida y dices, mi sostén es mi empleo, mi sostén es el éxito, mi sostén es lo que yo puedo lograr, mi sostén es mi carrera, mi sostén son mis estudios. Y por esa razón no tengo tiempo para Dios, y por esa razón no busco a Dios, y esa es tu mano derecha. El Señor dice, córtala, córtala. ¿Qué prefieres? Al final, ¿cómo quieres terminar el día? ¿O en la vida? ¿O en el fuego? Y sigue abundando en la misma idea y con el mismo énfasis. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, no solamente sea tu mano, pero también, hermano, es un asunto tan vital, tan importante, que el Señor lo pone de relieve alto y dice, si tu mano es ocasión, córtala, si tu pie es ocasión de caer, córtalo, corta las cosas que te están estorbando, que te están impidiendo para tomar la decisión. Ya estás convencido, ya has buscado y has encontrado que la Biblia tiene razón, que no hay otro camino mejor, que en verdad Cristo vale la pena. Pero ahora estás ahí luchando, contendiendo contigo mismo. Y contigo mismo tú estás diciendo, sí, pero tengo que aprovechar el tiempo, pero tengo que aprovechar la vida. Y si no me divierto ahora, entonces ya no voy a tener oportunidad, porque una vez que entro a la vida cristiana es el fastidio, es el aburrimiento, allí es el aislamiento. Ya se me acabó la vida, ahí se acabó la felicidad. Y ese es el concepto que tanta gente tiene de la vida.
por culpa nuestra. Porque somos causa de tropiezo para no mostrar, hermano, lo que es la vida cristiana de abundante. Porque como cristianos llevamos vidas miserables que no dejan ver la razón y la motivación de otros para seguir al Señor. Y esto es causa de tropiezo. El costo de evitar ser tropiezo para que otros no caigan. Ve, el costo de evitar las cosas que nos pueden hacer caer. Primero las que nos pueden hacer caer a nosotros, pero también, inciso C, el costo de cortar las cosas que nos pueden hacer caer. No solamente las cosas que evitas, sino las cosas que ya estás haciendo, las cosas con las que ya estás batallando. Hay cosas que tú ni siquiera has participado, porque tú dices, eso no es mi preferencia ni mi atracción. Quizá tú dices, yo no voy a casinos, yo no entro en apuestas, a mí no me gusta esa cosa de apostar, y está bien, hermano, que no tienes ese deseo, pues no lo cultives de ninguna manera y no llegues al punto de tenerlo. Pero hay otras cosas que sí. Una cosa es las que evitas y otra cosa es lo que ya tienes. ¿Y qué necesitas hacer con lo que tienes? Cortarlo. Sigue evitando lo que sabes que no es aceptable, que no es agradable. Pero ahora que tienes algunas cosas, córtalas. Córtalas. Dijimos que la primera parte tiene que ver con la comunidad de los creyentes. El inciso A del punto 2 tiene que ver con la comunidad de los creyentes. El inciso B y el inciso C tiene que ver con la comunidad de los no creyentes, que están todavía en el punto entre si deciden o no la conversión. Pero el punto 3 del sermón vuelve otra vez a los creyentes. 3. La comunidad se construye por la consagración. No solamente la comunidad se construye a partir de la comunión, pero la comunidad, hermanos, se perfecciona y se edifica en la consagración. Tiene su punto de partida, pero tiene su proceso de crecimiento y debe crecer continuamente hasta que sea perfeccionado en la estatura y plenitud del varón perfecto. Y esto lo vemos en la parte final de este pasaje, versículos 49 y 50. Leamos juntos. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Y hermano, el punto de unión del pasaje entre el primer versículo y el último versículo del mensaje es justamente la lógica que guarda el pasaje entre sí, porque entonces nos habla la parte final de la paz de la comunidad, los unos con los otros. Inciso A, la consagración del cuerpo en sacrificio vivo y continuo. Este asunto de la sal tiene dos connotaciones, una positiva y una negativa, ¿verdad? La parte negativa de la sal, cuando nosotros decimos de una persona que está salada, ¿qué queremos decir? Todo le sale mal, más o menos, ¿verdad? Hay muchas otras ideas más. Pero también tiene un sentido positivo. Tan positivo que el Señor Jesucristo lo usa la sal en el sentido positivo y negativo también. Era el positivo para decirnos, ustedes están salados. O mejor dicho, ustedes deben estar salados. ¿Verdad? Deben estar salados. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor está dándole esta idea al elemento de la sal? Porque la sal, como sabemos, se usaba en aquel tiempo y todavía se usa para la preservación, para la conservación, para la pureza
para evitar la descomposición de los alimentos. Y en ese sentido, desde el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, la palabra de Dios hacía referencia a los sacrificios por dos elementos, pasados por dos elementos, preservadores, purificadores, ambos elementos. Uno era la sal y otro el fuego. Fuego y sal son elementos de purificación y de preservación. Porque preservación en el sentido de pureza, en el caso del fuego. Porque ya sabemos que el oro pasado por fuego es purificado y perfeccionado. Y los alimentos pasados por sal son preservados. Entonces, en este sentido, el Señor está diciendo, porque todos serán pasados por la sal y por el fuego. Y todo sacrificio será salado, pasado por la sal. Y Pablo dice cuando escribe a los romanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Y aunque no dice pasado por sal, pero sí menciona la idea de un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, aceptable por Dios. Y lo que el Señor está diciéndonos en esta porción es que, hermanos, nosotros como creyentes no solamente tenemos que hacer comunión y hacer comunidad con otros creyentes, pero tenemos que cuidar no solamente la comunidad, pero tenemos que cuidar que la comunidad se preserve, que la comunidad se conserve. La comunidad cristiana a lo largo de la historia ha tenido mucha resistencia, ha tenido persecutores y ha tenido detractores. Hay muchas personas que se oponen y resisten al cristianismo. Y la comunidad cristiana a lo largo de la historia se ha mantenido por la promesa y por la gracia de Dios, más que por la buena voluntad y la intención de creyentes. Muchos creyentes, desde luego, han ofrecido su vida en sacrificio vivo y también han sacrificado su vida literalmente por causa del Evangelio. Pero una gran mayoría probablemente no estamos dispuestos a hacerlo, ni en un sentido ni en el otro. La tendencia hoy es a vivir un cristianismo light, un cristianismo cómodo, un cristianismo donde podamos más o menos, llevar dos pensamientos. El pensamiento de lo ideal y el pensamiento de lo real. El pensamiento de lo remoto y el pensamiento de lo inmediato. El pensamiento de lo teológico y el pensamiento de lo práctico. Y ahí estamos entre dos pensamientos, luchando. Y el llamado que la palabra de Dios nos hace es, si ya eres parte de la comunidad, ahora lo que corresponde es preservarte. Ahora tienes que protegerte de la contaminación. A que está expuesta la comunidad. Hermanos, nuestra generación tiene desde luego sus problemas, pero las próximas generaciones tienen más problemas, de los que necesitamos tener mucho cuidado de salarlos, para que no sean contaminados. Cuando estoy hablando de ese sentido de salarlos, no estoy hablando de un sentido mágico ni de una cosa mística. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando desde luego de hacer que la palabra de Dios more en abundancia en sus corazones. Que la palabra de Dios sea ese lavamiento que puede preservar y perfeccionar y purificar a estas generaciones que están más expuestas en este próximo tiempo, especialmente en las zonas urbanas y metropolitanas de las grandes ciudades, como nuestra ciudad. Una ciudad que ofrece tantas oportunidades
para deteriorarse y para pervertirse. No solamente me refiero a los centros y a los espectáculos. Mire a cómo se llenan estos lugares, estos sitios, y mayormente las nuevas generaciones. Nos despertamos leyendo noticias y leyendo noticias de personas en altas horas de la noche, bajo los influjos del alcohol, atropellando, matando, destruyendo y autodestruyéndose. Metidos y movidos por ese deseo de placer. Y no es extraño, y no lo sería, que creyentes también involucrados en alguna manera en esas cosas oscuras que a veces no se muestran a la luz, pero están allí también. Creyentes moviéndose también en las tinieblas. Y sí, forman parte de una congregación, pero no de la comunidad. Porque la comunidad se construye a partir de la comunión, a partir de pagar el costo y a partir de la consagración. Y si no hay comunión, porque no se quiere pagar el costo, a veces es costo alto el que hay que pagar, pues mucho menos se querrá entrar en ese proceso de la consagración, la separación y la santificación. Y esta es la clase de comunidad que el Señor dijo: este es mi cuerpo, este es mi cuerpo. Tiene que corresponder exactamente a la cualidad y al carácter de la cabeza, que es Cristo. Si somos miembros de esa comunidad y de ese cuerpo, deberíamos, hermanos, sentir, desde luego experimentar ese sentimiento de temor reverencial, de formar parte del cuerpo de Cristo. Y no ser congruentes con su carácter. Y por esa razón tenemos que entender lo que el Señor nos está diciendo en esta parte final, cuando nos dice: mira, si la sal se hace insípida, si ya no hay en ti esa fuerza de la sal de preservar, y ya perdió la sal su fuerza, ya perdió su sazón, ya perdió su finalidad y se volvió insípida, es un polvo blanco nada más, sin ninguna utilidad, entonces la corrupción te va a alcanzar y vas a entrar en la descomposición moral y espiritual. Ya no hay sacrificio aceptable delante de Dios. Tal vez todavía habrá cantos y todavía habrá sitio para congregarte, pero ya no habrá aceptación, el sacrificio ya no es agradable, ya la sal que lo preservaba perdió su valor y perdió su fuerza y su razón. Y ahora estás tan corrompido que no es aceptable tu alabanza y lo que haces. Y el llamado que tenemos en esta mañana es justamente a seguir construyendo la comunión en la consagración. Vamos a orar. Mientras oramos, tal vez en esta mañana usted está aquí y está entre los que están contendiendo consigo mismo entre decidir ser creyente o no. Está convencido que es bueno para usted ser creyente. Está persuadido de que el cristianismo es la opción única de salvación. Pero su mano, o su ojo, o su pie, en el sentido que presentamos esta mañana en el sermón,
son la ocasión de caer, que le impide creer. Esta mañana usted puede decidir cortar esas cosas que le impiden y dar el paso de creer. Mejor le es creer sin esas cosas, entrando a la vida, que por conservar esas cosas termine al final en el infierno de fuego, donde el fuego nunca se apaga y el gusano nunca muere. ¿Habrá en esta mañana alguna persona? Dirá, hermano, no había pensado de esa manera, pero esta mañana el Señor me habló y me mostró que hay cosas que yo necesito cortar de mi vida. Esa es mi decisión personal. El Señor me va a ayudar, pero mi decisión personal es, hay cosas que necesito cortar de tajo, ya, ahora mismo. Y yo quiero creer en el Señor, poner mi fe en Cristo para salvación esta mañana. ¿Habrá alguna persona así ahora? Ahí en su lugar, levante su mano. Si este es su deseo, vamos a orar con usted y por usted. Amén. Dios le bendiga. ¿Habrá alguna persona más esta mañana? Amén. Y alguien más dirá, yo también. ¿Alguna persona más? Levantará su mano. Ya usted es un creyente. Y dirá, no había pensado, hermano, que siendo parte de la comunidad, no se trata solamente de formar parte en la comunidad, sino de construir. Y no se trata solamente de construir, porque para construir necesito ser piedra de edificación y no piedra de tropiezo. Y probablemente, sin pensarlo, sin decidirlo, he sido piedra de tropiezo. Y esta mañana yo no quiero estorbar. Yo quiero ayudar a que otros crean. No quiero ser piedra de tropiezo. Ayúdeme a orar, que no sea yo tropiezo para mi familia, que no sea tropiezo para mis amigos, para los compañeros de mi trabajo, que yo sea una causa por la cual ellos pueden creer. ¿Habrá alguien así esta mañana? Amén. Dios le bendiga. Sí. Amén. Amén. Pero una tercera invitación y aplicación del mensaje en esta mañana es, quizá usted diga, no había considerado, hermano, que la construcción de la comunidad tiene que ver con la consagración. Y yo nomás pensaba en la doctrina, y pensaba en la adoración, y pensaba en la congregación, y pensaba en la fidelidad. Pero también entiendo que el llamado es a la consagración. Y esta mañana yo quiero renovar mis votos de consagración al Señor. ¿Hay alguien? También así ahora, sí. Amén. Alguien más dirá, yo también. Yo también. No quiero que la sal pierda su sabor en mi vida. ¿Alguien más? Amén. Padre, te damos gracias esta mañana. Hemos tratado de exponer y explicar